Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 8 y el día de hoy presentaremos lo que fue nuestro reto del bloque de ecuaciones diferenciales, en donde se nos planteó resolver el sistema que define el comportamiento de un circuito RLC. Esto a través del análisis de la frecuencia y de su amplitud. Para elaborar el circuito, la maestra nos proporcionó un diagrama que teníamos que utilizar como guía, así que una vez que obtuvimos este diagrama procedimos a la construcción haciendo uso del protoboards, resistencias, capacitores, inductores, además del apoyo del encargado del laboratorio llamado Jimmy. Fuimos capaces de construir el circuito después de varios intentos. Algo importante notar es que no le proporcionamos un voltaje, esto es porque se lo proporcionaremos posteriormente a partir de un generador de funciones. Finalmente, como se muestra en la fotografía, podemos observar lo que es nuestro circuito RLC ya construido. Luego de construir nuestro circuito, lo siguiente que hicimos fue, con un oscilómetro y un generador de funciones, analizar la manera en la que nuestra gráfica de la señal se comportaba y cómo esta cambiaba cuando cambiábamos también la frecuencia. Entonces lo primero que hicimos fue calibrar nuestro oscilómetro, como se ve en el video, para después conectar nuestro circuito con el generador de funciones y el oscilómetro y observar cómo era nuestra gráfica de la señal. Después también fuimos cambiando la frecuencia y tomamos anotaciones de los datos que cambiaban en nuestra señal, que en este caso era la amplitud. También tomamos datos de nuestra frecuencia de salida y el periodo. Bueno, lo que procedemos a hablar ahora es sobre la tabla de datos, los cuales son los datos recopilados que obtuvimos de manera experimental usando el circuito, el oscilador y el generador de funciones. Como ya se explicó, se iban cambiando las señales que se mandaban al circuito y con el osciloscopio se detectaba la frecuencia de salida. Este proceso se repitió un total de 50 veces y las señales que se enviaban eran un intervalo de 10.000 kHz. Esto, ¿por qué tantas veces? Bueno, esto fue para tener una gráfica más completa, que sea más fácil analizar visualmente. Los datos que se fueron recopilando fueron amplitud, en otras palabras la magnitud de salida, frecuencia de entrada y salida y finalmente el periodo, el cual el último no nos sirvió de absolutamente nada, pero pues no está de más. Ahora sí, procediendo a la gráfica, este nos permite tener un análisis visual entre la relación entre la frecuencia de entrada con la magnitud de salida. Al final, esta gráfica no es más lo que se conoce como región de transición, el cual en forma simple de explicarlo es que nuestro circuito es un filtro electrónico y el filtro electrónico funciona de manera que solo permite que cierto rango de frecuencias permita solo la entrada de cierto rango de frecuencias. Por tanto, en la gráfica se puede ver cuál es el rango de frecuencias donde nuestro circuito acepta la señal y la envía de vuelta. Importante notar que nuestro circuito representa un filtro electrónico del tipo pasabanda. Por tanto, el rango de frecuencias que tiene es tanto un rango máximo a un rango mínimo. El intermedio es el rango de frecuencias que acepta y puede emitir de vuelta. Para esta parte tenemos del lado izquierdo la gráfica de la función de transferencia del sistema. Esta exhibe la relación que existe entre la transformada de Laplace tanto de la variable de entrada como de la variable de salida. Esta misma fue realizada con ayuda del programa MATLAB. De igual manera sirve para poder hacer una comparación con la gráfica de la derecha, en la cual se exhibe la relación entre la frecuencia y la amplitud obtenidas de manera experimental en el laboratorio. Esta misma se hizo con ayuda del programa Excel. Esto se hace para poder concluir si lo visto teóricamente tiene sentido o compagina con lo que se observó en la realidad o en la práctica. Y en este caso es posible decir que sí, ya que a pesar de que no tenemos gráficas idénticas, ambas tienen un comportamiento bastante similar y da evidencia para decir que el filtro funcionaba conforme al modelado que se obtuvo en la clase. Por otra parte, la gráfica de la derecha de datos experimentales, mientras observamos su comportamiento, podemos observar evidencias para afirmar que el filtro analizado en el trabajo es un filtro de pasabanda. A manera de conclusión, en este reporte se proporciona una comprensión profunda de un funcionamiento de un circuito RLS, desde la construcción en el laboratorio hasta su modelado matemático. Durante este reporte se hizo la resolución de un sistema de ecuaciones utilizando la transformada de Laplace y la regla de Cramer, dando como resultado las ecuaciones para cada corriente.
Después se procede a la determinación de la función de transferencia, asociándola con la transformada de Laplace, con la variable de salida y de entrada. También se compararon los resultados tanto teóricos como los experimentales en términos de frecuencia y amplitud, y se puede decir que se cumplió el objetivo principal, que fue determinar la magnitud de la función de transferencia del filtro RLS, la cual se identificó como un filtro real pasivo tipo pasabanda. Este reporte destaca la importancia de los circuitos en la operación eficiente de los dispositivos electrónicos y resalta la relevancia de comprender su funcionamiento para un mejor diseño y aplicación en la industria electrónica. Finalmente, este equipo expresa nuestro más sincero agradecimiento a las profesoras María Dolores y Sofía Salinas. Gracias por toda su dedicación y orientación a lo largo de este curso. Sin duda, todas las experiencias que hemos vivido van a ser fundamentales para nuestro aprendizaje y las habilidades y el entendimiento que hemos ganado serán invaluables en nuestro futuro profesional. Gracias por impulsarnos a alcanzar nuestro máximo potencial, pero también al mismo tiempo ser comprensivas y pues más que nada muchas gracias por todo el impacto positivo que han tenido en nuestro aprendizaje, por motivarnos y ayudarnos a crecer. Esperamos encontrarnos en semestres posteriores. Muchas gracias.